tercera parte de esta miniserie sobre cómo diseñar la cartera perfecta y en la que vamos a hablar sobre renta variable, vamos a hablar sobre acciones, vamos a ver cómo lo hacen algunos de los mejores inversores del mundo como Peter Lynch, Ray Dalio, vamos a ver qué es lo que opina Warren Buffett, vamos a hablar de diversificación, vamos a hablar de gestión del riesgo, vamos a hablar sobre cuántas acciones deberíamos tener en una buena cartera diversificada y vamos a hablar de cómo maximizar nuestras rentabilidades y nuestros rendimientos. Así que si te gustan estos vídeos, vamos con ese gran like, ese gran apoyo como siempre, porque empezamos. Y vamos ya con la tercera parte de esta miniserie en la que estamos viendo cómo diseñar la cartera perfecta. Después de haber hablado de diversificación entre distintos tipos de activos y después de haber visto activos inmobiliarios, criptomonedas, materias primas o metales preciosos, hoy llega el turno de la renta variable, a la que en esta cartera ficticia le estábamos asignando un peso del 75% de la cartera. Para hablar sobre la diversificación en el diseño de nuestra cartera de renta variable nos vamos a basar en enseñanzas del gran Peter Lynch, que como sabéis, además de ser un magnífico inversor, es un estupendo escritor. Si no habéis leído sus libros Un paso por delante de Wall Street y Batiendo a Wall Street, de los que ya hemos hablado en otros vídeos del canal, os recomiendo que los leáis y os dejaré un link en la descripción de este vídeo. Y también nos vamos a basar en las enseñanzas del gran Ray Dalio, el gestor del mayor fondo de inversión del mundo, Bridgewater Associates, del que ya hemos hablado en otros vídeos del canal, como cuando comentábamos su portfolio All Weather, su cartera de las 4 estaciones por las que se ha hecho mundialmente famoso y que tienen en común estos dos grandísimos inversores, que para ellos un aspecto clave de la inversión para tener éxito y rentabilidad en nuestras inversiones es la diversificación. Si pensamos en otros grandes inversores como Warren Buffett, hay una frase muy famosa de este grandísimo inversor, uno de los mejores del mundo sin duda, y es la siguiente: Diversification is protection against ignorance. O en español, la diversificación es la protección contra la ignorancia. Y no me cabe duda de que está plenamente convencido de ello porque Warren Buffett tiene el 42% de su cartera de inversión invertida en una sola compañía, en la compañía Apple, con un valor de mercado de más de 125 billones de dólares. Como ya hemos visto en algunos de los vídeos, actualización de la cartera de Warren Buffett que hacemos cada trimestre. No me cabe duda de que Warren Buffett sigue lo que dice, que es coherente con esta idea de que la diversificación es protección contra la ignorancia, pero como la mayoría de los inversores no estamos al nivel ni de conocimientos ni de experiencia que tiene Warren Buffett, sí que vamos a necesitar esa protección que nos va a dar la diversificación de activos. Y más en concreto, dentro de la cartera de renta variable, vamos a poder diversificar entre distintos tipos de activos, como son acciones, fondos indexados y ETFs, pero además vamos a poder diversificar y debemos diversificar dentro de nuestra inversión en acciones concretas. ¿Por qué es importante la diversificación? Porque nos va a ayudar a reducir riesgos, porque nos va a ayudar a reducir la volatilidad y porque nos va a ayudar a maximizar nuestros retornos. En estos tres puntos, que es lo que vamos a buscar con la diversificación de nuestra cartera de renta variable, vamos a tener que buscar siempre un equilibrio entre el riesgo que queremos correr y el beneficio que esperamos obtener. Y antes de hablar de los criterios que debemos tener en cuenta para diversificar nuestras acciones o nuestra cartera de renta variable, vamos a intentar responder a una pregunta muy común, una pregunta que se ha hecho mucho en este canal, en los comentarios, en algunos vídeos, y es: ¿cuántas acciones hay que tener en cartera? Tenemos ejemplos como el de Warren Buffett que hemos visto hace un momento, o Charlie Munger. Encontramos inversores que tienen 5 o 6 acciones diferentes en su cartera de acciones. En la escala siguiente podríamos encontrar inversores con 10 o 15 acciones en su cartera, e incluso es posible que tú te estés preguntando, o que sea tu caso, si 20 o 25 acciones en una cartera sería una diversificación correcta en cuanto al número de compañías. Y vamos a ver un ejemplo muy rápido. Vamos a poner de ejemplo una cartera de, por ejemplo, $10.000 o euros, para hacer un número redondo, y vamos a decir que tienes 5 acciones en cartera y que distribuyes el peso exactamente igual en todas ellas. Vamos a asignarles un 20% de peso a cada una de ellas. Vamos a ponernos en uno de los peores casos, y es que esta acción A, esta acción naranja que tenéis en pantalla, cae un 50%. Un 50% de caída en una acción que tiene este peso en nuestra cartera del 20% supondría una pérdida real de $1.000 o 1.000 euros, lo que para el global de tu cartera sería una caída del 10%. La pregunta aquí sería: ¿tienes un conocimiento tan grande en esta compañía para entender
entender por qué ha caído un 50%. Y la segunda pregunta sería, ¿tienes la confianza suficiente en esta compañía para que después de caer un 50%, después de que tu cartera se haya visto mermada en un 10% en total, esos $1.000 o 1.000 euros, vas a seguir invirtiendo en ella, vas a entrar en pánico y la vas a vender? Punto importante a tener en cuenta, y más en los tiempos de mercado que corren, es el conocimiento y la confianza que tienes con las acciones que tienes en tu cartera. Así que volviendo de nuevo al número de acciones a tener en cartera, esto va a depender, como siempre, de tu perfil, va a depender de tu conocimiento, de tu círculo de competencia, pero en mi opinión, para la mayoría de los mortales, creo que tener 5 o 6 acciones en cartera conlleva una falta de diversificación, y tener más de 25 acciones en cartera supone una sobrediversificación, y además supone la complejidad de que una persona normal y corriente que no se dedica profesionalmente a la inversión y que no tiene tiempo para estar todos los días a todas horas realizando cálculos, comprobando noticias, no va a poder realizar un seguimiento correcto de tantas acciones en cartera, por lo que, de nuevo, en mi opinión, el tamaño justo de una cartera de inversión en acciones para la mayoría de los mortales lo vamos a encontrar entre estas 10, 15 acciones o 20, 25 acciones. Personalmente no recomendaría más de 25 acciones y tampoco menos de 10. Déjame un comentario, dime cuántas acciones llevas tú en cartera y si eres capaz, siendo realista y muy honesto, de seguirlas todas y si en todas ellas tienes la misma confianza y el mismo nivel de conocimiento. Porque vamos a pasar ahora a hablar de los 5 criterios de diversificación que traigo en este vídeo para una cartera de acciones, y el primero de ellos es la diversificación geográfica. Invertir en distintas zonas geográficas nos va a dar exposición a diferentes mercados, a diferentes economías, nos va a ayudar a reducir riesgos concretos, pero además nos va a dar amplitud de opciones de inversión en empresas, sectores, geografías y poblaciones globales, nos va a ayudar a disminuir los impactos negativos de la volatilidad de cualquier mercado local en el que estemos invirtiendo, y nos va a dar la posibilidad de beneficiarnos de auges económicos en los mercados globales, como estáis viendo en este gráfico extraído de la web de la gestora de fondos BlackRock y con el que estoy muy de acuerdo. El segundo criterio de diversificación que debemos usar para diversificar nuestra cartera de acciones es el criterio de divisa. Invertir en distintos tipos de divisa nos va a ayudar a evitar o minimizar riesgos y nos va a permitir intentar aprovecharnos de la fortaleza de una divisa concreta. En mi caso concreto y como ejemplo, yo invierto en dólares, invierto en euros e invierto también en libras esterlinas. ¿Por qué? Intento repartir la exposición de mi cartera a estas 3 divisas porque para mí son 3 de las más fuertes del mundo, porque invirtiendo en al menos 3 divisas estoy reduciendo el riesgo de que si por ejemplo la mayoría de mi cartera está invertida en dólares y el dólar cae o el dólar deja de estar fuerte, mi cartera, aunque mis acciones estén haciéndolo bien, se va a ir depreciando, y esto es un punto a tener en cuenta especialmente si inviertes en una moneda extranjera, y si en tu caso tu moneda propia está bastante devaluada, invertir en acciones, en ETFs o en fondos indexados a través de monedas extranjeras que sean más estables y que sean más fuertes va a ayudar también y va a dar un empujón extra a la rentabilidad de tu cartera. Un punto a tener en cuenta cuando intentamos diversificar en divisa es que hay divisas que están muy correlacionadas. Por ejemplo, si invertimos en renta variable de países emergentes y a su vez tenemos la mayor parte de nuestra exposición a renta variable de Estados Unidos, tenemos una alta exposición al dólar. Por eso, como decía, y como ejemplo, en mi caso personal yo tengo una gran parte de mi cartera invertida en dólares, tengo una parte invertida en euros también, en todas aquellas compañías europeas en las que invierto, intento hacerlo a través del instrumento en euros, aunque muchas de ellas también coticen en Estados Unidos o a través de ADR, y tengo una buena parte invertida en libras, que en mi caso yo lo hago al invertir en materias primas y compro los ETF en libras esterlinas. Esto es solo un ejemplo, es solo para compartir como siempre mi experiencia personal, pero como siempre esto dependerá de tu confianza en una moneda o en otra y de tu caso particular. El tercer criterio que tenemos que tener en cuenta a la hora de diversificar nuestra cartera de renta variable es el criterio sectorial. Invirtiendo en diferentes sectores vamos a evitar la volatilidad o riesgos que existen en sectores concretos, vamos a buscar ese equilibrio entre estabilidad y crecimiento y vamos a tener exposición a sectores dentro de nuestros ámbitos de competencia. Una vez más, y según decía, no existe la cartera perfecta para todos los inversores, sino que cada uno tiene que adecuarla a sus conocimientos y a su ámbito de competencia, y esto es un ejemplo más. Y al mismo tiempo, cuando invertimos en diferentes sectores, vamos a poder tener exposición a sectores con buenas perspectivas o sectores con buen crecimiento esperado a futuro. En ese sentido hay muchísima información en internet. De hecho, cuando yo comienzo a buscar compañías en las que invertir, siempre comienzo buscando sectores en crecimiento, y una vez que he llegado a sectores que me resultan interesantes, empiezo a buscar a compañías líderes o compañías que lo estén haciendo bien en los últimos años o que aporten algún tipo de novedad, que tengan algún tipo de moat o de ventaja competitiva, y a partir de ahí comienzo los análisis en acciones. Siguiendo con nuestra diversificación sectorial, existen 11 sectores bursátiles diferentes
según el sistema de clasificación más utilizado, el Global Industry Classification Standard. Según veis en esta imagen que he sacado de The Motley Fool, aquí tenéis los 11 sectores: sector energético, sector de consumidor estable, servicios de comunicación, tecnología de la información, industriales, sector salud, sector financiero, sector inmobiliario. Cada uno de ellos tiene una serie de características, cada uno de ellos lo hace bien o lo hace mal en determinados ciclos económicos, cada uno de ellos tiene un crecimiento esperado a futuro diferente, cada uno de ellos tiene por lo general una volatilidad distinta y por lo tanto este es, en mi opinión, uno de los criterios más importantes en los que tienes que basar la diversificación de tu cartera. Tienes que saber en qué sectores quieres estar y qué peso quieres asignarle a cada uno de ellos. En este sentido, y para llevar un control exhaustivo de la diversificación en acciones, tanto por sector como por tipo de acción, de lo que hablaremos en un momento, ya sabéis que nosotros utilizamos esta herramienta, nuestro Stock Portfolio Tracker, que hemos creado nosotros mismos y desarrollado con la ayuda de un analista de datos y de un técnico en IT especializado en Excel. Esta herramienta te permite, simplemente poniendo el ticker, el número de acciones, la fecha de compra y el precio de compra, te vuelca toda la información a gráficos donde te va a dar la diversificación por sector, te va a dar la diversificación por cada una de las acciones mostrándote lo que has invertido y el valor actual en cada una de ellas, y lo que es más importante, de lo que hablaremos en un momento, te va a dar también la diversificación de acciones por tipo: acciones defensivas o conservadoras, acciones especulativas, acciones cíclicas o acciones de crecimiento. De esto hablaremos en un momento, pero en cuanto a los sectores, aquí tenemos la diversificación de esta cartera de ejemplo, en la que tenemos un 11% de peso en sector salud, un 2,5% en sector energético, un 9,5% en sector industrial, y así como veis con el resto de los sectores. Esta herramienta utiliza la clasificación de sectores que hemos visto antes, pero es totalmente personalizable. Si os interesa la herramienta, tenéis el link en la descripción y tenéis más información justo debajo de este vídeo. Como os decía, es fundamental saber en qué sectores queréis estar, en cuáles tenéis vuestra confianza, en cuáles tenéis vuestra competencia y cuáles pensáis que lo harán mejor en función del momento actual del ciclo económico, sea cual sea en el momento en el que estás viendo este vídeo, y al fin y al cabo tu convicción propia. Esta es sin duda una de las clasificaciones más importantes, y la siguiente, en mi opinión, una de las más importantes también, es el criterio de tipología de compañías en las que vamos a invertir. En función del tipo de compañía, del tipo de acción en el que vas a invertir, vas a poder encontrar 4 tipos diferentes. Vas a encontrar compañías defensivas o conservadoras, vas a encontrar compañías cíclicas, vas a encontrar compañías de crecimiento y vas a encontrar compañías especulativas. Como veíamos hace un momento, nuestra herramienta, de la que te recuerdo que tienes el link en la descripción y también la información justo debajo de este vídeo, échale un vistazo porque vas a poder ver un vídeo completo explicativo de cómo funciona esta herramienta. Pues de una manera muy simple tú vas a poder seleccionar de qué tipo de compañía se trata, y la herramienta te va a volcar la información en global, en gráficos, y te va a decir qué porcentaje de tu cartera tienes en compañías conservadoras o defensivas, qué porcentaje de tu cartera tienes en compañías especulativas, qué porcentaje está en cíclicas y qué porcentaje está en compañías de crecimiento. Tener esta imagen, tener esta idea de qué tipo de compañías y qué pesos le estás asignando a cada una de ellas en tu cartera es fundamental, una vez más, para encontrar ese equilibrio que estés buscando entre riesgo y rentabilidad. Sabemos que las compañías defensivas, por pura definición, no deberían aportarte un crecimiento espectacular en tu cartera, pero sí te van a reducir el riesgo, te van a reducir la volatilidad, con lo que el aporte va a ser muy importante en tu cartera. Por contra, sabemos que las compañías especulativas lo que van a darte o lo que van a generar en tu cartera es una mayor rentabilidad teórica, pero que vendrá acompañada de muchísima más volatilidad y muchísimo más riesgo. Si pensamos en compañías cíclicas, estas actuarán bien durante ciertos periodos dentro del ciclo económico, como ya sabes, y esto dependerá también de qué compañías concretas, pues si son compañías en sector financiero como bancos o son compañías de fabricación de automóviles. Y por último, el cuarto gran tipo son estas compañías de crecimiento que, como su propio nombre indica, deberían aportar un crecimiento grande en la rentabilidad de tu cartera, aunque también venga acompañado de más volatilidad y más riesgo, aunque no tanto como el que te darán las compañías especulativas. Espero que este criterio haya quedado claro también. Para mí es muy importante saber en qué tipo de compañías estoy invirtiendo y en qué peso. Déjame un comentario con el peso de cada tipo que tú tienes en tu cartera, y déjame también un comentario si estás utilizando nuestra herramienta de control de carteras para que puedas compartir tu experiencia con todos nosotros. Y el quinto y último criterio de diversificación en el que quería hablar en este vídeo es el criterio de tamaño de la compañía. Según el tamaño de las compañías en las que estés invirtiendo, puedes invertir en small caps, en mid caps o en large o big caps. De nuevo, en este sentido va a depender mucho de tu perfil inversor, va a depender de tu conocimiento y va a depender de lo que busques. Las small caps, por definición, son compañías que capitalizan entre 300 millones de dólares y 2 billones de dólares, y son compañías que históricamente
históricamente han tenido una mayor volatilidad y que la tienen, pero que también ofrecen una mayor posibilidad de retorno estimado. Las mid-caps son compañías que capitalizan entre 2 billions y 10 billions y de las que cabe esperar una volatilidad de medio a alto. Por último, las big caps, que son compañías de más de 10 billions de dólares y de las que normalmente cabe esperar una volatilidad menor o media, aunque esto no siempre es así, pero tiene toda la lógica del mundo. Si tú tienes una compañía, una small cap que capitaliza 300 millones de dólares, es mucho más fácil que su precio sea más volátil, ya que si de esos 300 millones de dólares que capitaliza hay un gran inversor que posee la mitad de la compañía y la vende, muy probablemente el precio de las acciones caerá estrepitosamente. Y al contrario, si hay un gran inversor que invierte, que compra una gran cantidad de acciones, puede subir mucho más rápido el precio. En teoría y por definición, siempre va a haber más riesgo de inversión en compañías más pequeñas y ese riesgo a grandes volatilidades tiende a desaparecer cuando las compañías son medianas o grandes. Pero como digo, esto es solo la teoría. Hace muy poquito hemos visto Facebook cayendo un 25% en un solo día, así que mucho cuidado con la teoría y mucho cuidado con pensar que al invertir en grandísimas compañías no vas a obtener ni un gran retorno ni vas a tener una gran volatilidad en tu cartera. Por eso también es importante tener una buena diversificación entre estos tres tipos de compañías. Básicamente, y para resumir esta tercera parte de esta miniserie, hemos hablado de cómo diseñar una cartera de renta variable diversificando entre acciones, fondos indexados y ETF. Hemos hablado también de estos 5 criterios que debemos tener en cuenta a la hora de diversificar en nuestra cartera de acciones: diversificación geográfica, diversificación en divisa, diversificación por sector, por tipo de compañía y por tamaño de las compañías, y hemos visto cómo la diversificación nos puede ayudar a reducir riesgos, a reducir la volatilidad y a maximizar nuestros retornos, siempre buscando nuestro equilibrio propio entre riesgo y beneficio. Espero que este vídeo te haya resultado de utilidad. Si es así, no dudes en dejarme ese gran like como siempre, compártelo con alguien a quien creas que le pueda ayudar y como siempre no olvides suscribirte al canal para no perderte los vídeos que vienen. Y ahora, si haces clic a la izquierda verás otros interesantes vídeos que hemos hecho en el canal sobre el gran Peter Lynch, y si haces clic a la derecha verás algunos vídeos sobre otros maestros de la inversión que hemos realizado en Diario de una Inversión. Nos vemos muy pronto, un saludo.